Bendiciones para todos mis amados hermanos, amigos, familia, qué gusto estar con ustedes en este inicio de fin de semana, aleluya. Estamos agradecidos con nuestro Dios, usted y yo amanecimos vivos, hemos sido muy bendecidos durante toda la semana, así que le invito para que oremos a nuestro Dios y le demos gracias por este nuevo día. Padre, estamos agradecidos por habernos permitido, Padre amado, llegar hasta este día. Gracias por cada palabra, cada mensaje que tú nos has dado durante toda la semana. Ha sido muy puntual, ha sido muy directo. Gracias por tu amor. Gracias porque creemos que tu palabra tiene la propiedad de transformarnos, de cambiarnos, de comenzar a operar en nuestro ser interior. Ese deseo, esa voluntad que tú quieres, Padre amado, que nosotros obedezcamos. Porque la Biblia dice que tú produces el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te damos muchas gracias en esta hora también por cada persona que escucha los devocionales. Donde quiera que se encuentren, Señor, yo los bendigo ahora en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias por aquellos que a través de las emisoras que transmiten este devocional, Señor, a todos los oyentes los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, gloria al Señor. Muy bien, hermanos, estamos sorprendidos de una manera, no es que no hay palabras para expresar y manifestar en la manera como Dios ha venido ministrando las vidas a través de esta palabra, sanando los corazones, haciéndolos comenzar, como se dice, de nuevo. Lo lindo de nuestro Dios es que Él nunca lleva un registro de nuestras derrotas. Dios siempre nos perdona y nos lleva a donde Él quiere llevarnos, a su propósito eterno, pero Él quiere que lo entendamos y lo hace de una manera tan tierna a través de esta gloriosa palabra. Primera de Crónicas, capítulo 4 es el texto que usamos como base bíblica, en el cual estamos extrayendo unos principios impresionantes de la oración que Dios le otorgó a Jabes el Ilustre, que es el título del mensaje, Jabes el Ilustre. Y aprendimos el primer principio en el versículo 10, que dice, invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición. Aquí aprendimos un primer principio, era que Jabes era un hombre con aspiración, un hombre que le dijo al Señor, si me dieras bendición, y eso lo explicamos, y fue muy puntual, y por eso a Jabes se le dio ese título de dignidad como Jabes el Ilustre. También les expliqué lo que significaba ilustre. Entonces, el segundo principio está en la otra oración que él hizo. O sea, hizo una oración, pero dentro de la oración manejó varias cosas que él deseaba o peticiones. La primera fue, o si me dieras bendición. Y la segunda es, si ensancharas mi territorio. Ahí mismo en el versículo 10 del capítulo 4 de Primera de Crónicas, la parte B del versículo. Y si ensancharas mi territorio. ¿De qué está hablando aquí? ¿Por qué se le llamó Jabes el Ilustre? ¿Por qué se le dio ese título de dignidad? Según este versículo, por su visión. Por su visión. Esto nos enseña que Jabes no era un conformista espiritual. Esto tenemos que aprenderlo. No era un conformista espiritual. Era un hombre, yo diría, como un conquistador incansable. Una persona que siempre está anhelando crecer. Esto es demasiado importante para aquellos que anhelan crecer en la vida cristiana. Hay gente que dice, pero es que yo no sé qué me pasa, yo no. Entonces ellos están sintiendo que hay un conformismo, que hay como un estancamiento. Y por eso quiero mostrarle a través de esta palabra que Dios nos ha llamado a usted y a mí para perseverar, ser perseverantes, para alcanzar madurez espiritual. Y como dice la palabra, Dios quiere llevarnos de gloria en gloria. Dice Segunda de Corintios que Dios nos va transformando de gloria en gloria. O sea, Dios quiere llevarnos de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. O sea, ser personas de avance, porque es que hay gente que avanza pero sino en años. Es decir, que no madura. Se queda como en esa eterna infancia de la vida cristiana y usted ve que aumentan los años. ¿Cuántos años llevas en el evangelio? Ya tengo 5 años y todavía hay que rogarle para que vaya a la iglesia.
¿Cuántos años tenés en el evangelio? Tengo 7 años en la vida cristiana y todavía lucha con ofrendar. Todavía lucha con entender la autoridad. Todavía lucha con cosas. 7 años y todavía enseñándote los rudimentos básicos. O sea, eso es un retroceso. Es como, le voy a dar un ejemplo. Es como si usted viese que su hijo, usted le da todos los ingredientes necesarios a su hijo para que tenga un desarrollo psicomotriz normal, porque es normal crecer y avanzar, y usted ve que su hijo no crece, y su hijo no crece, no solo física, sino en su capacidad psicomotriz, su desarrollo. Usted como padre automáticamente se preocupa. Usted dice, no, yo no sé qué le está pasando. O sea, porque se supone que él debe de desarrollarse y crecer. Entonces, lleva este ejemplo natural al plano espiritual. Hay cristianos que llevan 20 años en el evangelio, todavía luchando para leer la Biblia. Y el que no lee la Biblia está en la obligación de creer lo que le digan, porque no puede comprobar, porque entra como viviendo de espiritualidad prestada. Entonces, en la oración que hace Jabes, hace una oración diciendo, yo quiero crecer, ensancha mi territorio, no tanto en lo físico, sino en mi capacidad de entender los valores y los principios de la palabra del Señor. Yo no quiero quedarme como estancado. Es más, el apóstol Pablo, que es a quien le atribuyen el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos no tiene, o sea, no se sabe con exactitud quién fue el autor del libro de los Hebreos, pero algunos lo atribuyen al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, o el autor del libro de los Hebreos, en el capítulo 5, el versículo 11, miren lo que dice esto. Acerca de esto, estoy leyendo Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El autor del libro de los Hebreos le escribe a la iglesia porque había entrado en un retroceso hasta el punto que estaban entrando en apostasía. Es decir, conocen la verdad, pero se conformaron tanto, entraron en un conformismo y en una frialdad espiritual, que comenzaron a retroceder como gente que no hubiese conocido nunca el evangelio, y comenzaron a retroceder que perdieron la capacidad de discernir el bien y el mal. O sea, cuando uno es niño, uno no sabe distinguir qué le hace daño y qué no le hace daño. Dele usted una cuchilla a un niño que no tiene los sentidos ejercitados, para que usted vea que inmediatamente se la manda a la boca. Porque él no tiene sentidos, pero no los tiene ejercitados. Él no sabe que si eso agarra esa cuchilla en la mano y se la manda a la boca, se va a despedazar, se va a cortar sus labios, se va a hacer daño. Aunque tiene sentidos, pero no los ha ejercitado, no ha llegado a la madurez que tiene que coger la cuchilla con delicadeza para no hacerse daño. Entonces lleve este ejemplo al plano espiritual. Hay personas que todavía hay que estarle rogando, hermano, por favor no esté testeando con esa mujer casada. Eso es como una cuchilla, eso lo va a cortar, eso le va a hacer daño, eso no glorifica a Dios. No, es que uno no puede ser tan fanático, uno tampoco puede meterse así, y es que yo no estoy haciendo nada malo, que es que... Y uno dice, ay, este muchacho, ay, no. O sea, pero ¿cuántos años tenés en el evangelio? 10 años. 10 años. Y todavía como arrastrándolo, como empujando. Entonces,
algo está sucediendo en la vida de esa persona. El conformismo o la frialdad espiritual que está viviendo lo está llevando al punto de no poder experimentar la profundidad de las dimensiones de Dios. Lo está refrenando y lo va a llevar al punto de perder la sensibilidad y ya no le importa nada. No le importa absolutamente nada. Entonces, cuando este Jabes le está pidiendo a Dios que le conceda ensanchar su territorio, yo no quiero ser un cristiano estancado, quedarme en un nuevo nivel, en una sola dimensión. La profundidad de Dios y el alcance de Dios es que es inimaginable, o sea, no lo podemos medir, pero sin embargo, yo le voy a mostrar bíblicamente que Dios siempre nos lleva a vivir sumergidos en su profundidad. Hay un texto muy revelador en Ezequiel capítulo 47. Dios lleva al profeta Ezequiel y los lleva a experimentar que él viera unas aguas que tienen un sentido profético de un río que salía de la misma casa de Dios. Miren lo que dice Ezequiel 47. Y me hizo llevar luego a la entrada de la casa. He aquí aguas que salían debajo del umbral, de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo hacia el lado derecho de la casa del sur del altar. Oiga, aguas que salían del altar. Y me sacó por el camino a la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, al camino de la que miraba al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió un varón hacia el oriente llevando un cordel, o sea, como decir como 1 metro, en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y era un río que ya no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Dios no quiere que vivas una vida cristiana simplemente con el agua hasta los tobillos. Otros dicen no, hasta las rodillas. Otros dicen no, hasta los lomos, hasta la cintura. No, papito, la vida del reino es estar sumergidos en las profundidades de Dios. Porque de la única manera que podemos vivir la vida del reino es estando sumergidos en la mentalidad del rey. Mire, cuando usted se sumerge, si usted se ha metido a una piscina, a un río, cuando usted se sumerge, usted no escucha nada de lo que hay afuera. Usted está siempre disfrutando de la profundidad y de lo que está viendo en la profundidad del río. Así que mañana, si Dios lo permite, continuamos con esta enseñanza. Así que dejémoslo hasta aquí. Así que bendiciones para todos, mis amados hermanos. Cuídense mucho, disfruten este día. Bye bye.